Su nombre está unido a uno de los activismos civiles de mayor calado para la exigencia de justicia a los cientos, miles de víctimas de crimen y desaparición forzada. Para el poeta, no hay solución posible a la colusión del crimen organizado y los gobiernos en turno, en tanto los liderazgos políticos no construyan una verdadera unidad nacional que coloque en el centro de la vida política la paz, la justicia y la verdad. ¿Desanimado? Mucho. ¿Enojo? También mucho. ¿Decepción? Decepción, desesperanza, indignación, ¿no? ¿El dolor avanza? Sí, se profundiza, Carcome. carcome, desgarra, hace mucho daño, ¿no? ¿Tiene presente el momento exacto en que perdió la fe? No he perdido la fe. Se volvió como la de los místicos, oscura, muy oscura, y es luminosa en su oscuridad, ¿no? Es una hermosa paradoja y terrible paradoja. ¿Ni a los humanos? No, a los humanos no les tengo fe. Tengo fe en otra cosa, en Dios, en Él, pues, ¿no? ¿Y en usted mismo? Sí, también. El dolor carcome. El dolor carcome, lo adelgaza a uno. Las amarguras se enquistan. Se enquistan, pero como decía Wilde, permiten una aproximación más profunda y penetrante de la realidad. ¿A la frustración el silencio o el grito? Las dos cosas, a veces el silencio es más fuerte que el grito. ¿Llora el poeta? Sí, frecuentemente. ¿Sigue hablando con su hijo Juan Francisco? Sí, también, frecuentemente. 13 años. 13 años y más sufrimiento, más muerte, más pérdida de la dignidad, más normalización del horror. ¿Y qué le dice? No te desanimes, pa. Mantente firme. ¿Usted qué le dice? Aquí estamos, hijo. Estaremos siempre, no doblaremos la dignidad jamás, ¿no? ¿Él le ha pedido que se detenga? No. ¿Usted le ha dicho que parará? No. ¿Se detendrá? No. De alguna manera hay momentos de retraimiento y momentos de acciones. Yo me comprometo a no dejarme vencer por los abismos del miedo ni por el olvido, ha dicho Ángeles Mastretta. Sí, tiene razón. Tiene absolutamente razón. Olvidar es entregar la dignidad. Y tenemos que hablar por los desaparecidos, por los muertos, por los que ya no pueden hablar. ¿Qué se puede aprender del miedo? Pues no, del miedo se puede aprender el valor, paradójicamente. ¿Hay que vencerlo? Sí, por supuesto. ¿Nos ayuda a que identifiquemos el desánimo para medir las fortalezas o para sucumbir al derrotismo? No, para las fortalezas, ¿no? ¿La mejor de las venganzas posibles del doliente ha de ser la pérdida de la esperanza? No, yo creo, voy a citar a Eco, que la esperanza es la última de las tiranías. Cuando uno ha dejado de esperar, quizá empieza la verdadera esperanza, ¿no? Otra paradoja, ¿no? ¿Aún perdiendo la fe en los humanos? Aún perdiendo la fe en los humanos. ¿Las culpas anidadas, poeta? No tengo culpas. ¿Algo envidia el poeta de aquellos que osan en desatender a sus muertos? No, para nada, ¿no? Me produce mucha lástima. ¿Algo envidia el poeta de los sumisos al poder? No, al contrario, mi desprecio. ¿Algo envidia el poeta de la ignorancia? Nada. ¿De las feligresías al Mesía tropical? No, me producen desprecio absolutamente, ¿no? ¿Dios se ha de reír de las falsas soberbias? Creo que sí. ¿Ninguna esperanza para la política? No. Nos hemos vuelto bárbaros. El índice y la narcocultura y la estupidez ha ruido la vida política de este país. ¿Ninguna confianza para los políticos? Ninguna. ¿Ninguna esperanza para el acuerdo? Ninguna. Han demostrado que no son capaces de ningún acuerdo. ¿Ninguna salida para la palabra empeñada? Ninguna. Por lo menos del lado de la política. Del lado de los ciudadanos creo que hay mucha posibilidad de que esa palabra empeñada... ¿Ningún aliento para la convivencia?
Sí, la convivencia, pero la convivencia entre los ciudadanos y entre los hombres de buena, mujeres de buena voluntad. La barbarie anda, anida, se expande. Sí, por desgracia, es difusivo. El mal es tremendamente difusivo. Los miserables cabalgan. Así es, los jinetes del apocalipsis. Las carcajadas retumban en el palacio. Sí, pero son unas carcajadas sarcásticas que no tienen humor. Es la carcajada demoníaca, la carcajada que hiere. No tiene nada que ver con el humor, sino con la miseria, ¿no? Ya ha descrito la traición de AMLO por no encauzar una justicia transicional. Sí, es una gran traición, es un gran traidor. Y creo que los candidatos que no han hablado del asunto con seriedad ya nos anuncian sus traiciones. Eso no es pedir mucho en un país que hace todo por negarse a la verdad. Es pedir lo necesario, apenas lo necesario. ¿No es este un país ya sin resistencia a las mentiras? Por desgracia se empieza a acostumbrar a ellas, ¿no? Empieza a normalizar la violencia que tiene que ver con la mentira también. ¿No es este un país que se olvida de la reparación y revictimiza a las víctimas? Es un país que así es desde siempre. No hemos logrado quitar eso. Ayotzinapa, nuestro mejor ejemplo inmediato de sumisión. Y de desprecio, sobre todo desprecio y de sumisión al crimen organizado por parte de la clase política, ¿no? ¿A qué juega AMLO con la ley de amnistía? Pues hacerse pendejo, pues no encuentro otra palabra, ¿no? Es realmente en un país de la impunidad, arropar la impunidad, ¿no? Y usarla para sí mismo, La impunidad entonces como santo y seña de este gobierno. por desgracia, sí, La mentira como su instrumento. por desgracia, sí. ¿Duele el engaño? Sí duele, la traición a la verdad siempre duele. Nuestra clase política corrompida medra con el infierno en las víctimas, ha dicho. Sí, constantemente nos usan con fines políticos, o para usar una palabra que le gusta al presidente, politiqueros, como ha usado siempre la política Andrés Manuel, ¿no? Desde el palacio mismo a usted lo acusan de aquello mismo que usted les acusa. Sí, la imbecilidad, ¿no? No puede uno operar una, una, una lógica inteligente de los imbéciles, pues, ¿no? ¿Usted medra con la memoria de su hijo? Para nada, al contrario, ¿Medra con las víctimas y sus familiares? para nada. Soy una víctima. ¿Por qué tendría que medrar del dolor y de la... ¿Será que el manipulable pensará que todos son manipulados? Pues por desgracia la gente siempre habla, al juzgar a otros, habla de sí mismo, ¿El miserable pensará que todos son miserables? por supuesto. Así es generalmente. ¿De qué sirve una condena moral en un país con gobiernos cómplices y cínicos? Pues la moral, cuando está respaldada por la verdad, no por la mentira, porque ahora todos se bañan de pureza, sigue siendo fundamental como garante de la verdad y como acusación frente a, a la mentira y el crimen. Hay que rescatarla. Hay que rescatarla y mantenerla viva, ¿no? Ya a AMLO le ha escrito que prefirió el camino de la traición y la complicidad con la muerte. Sí, lo declara día con día, ¿no? Él está de ese lado. ¿Qué país deja? Pues un país miserabilizado y lleno de miserables, ¿no? ¿Ese país es AMLO? AMLO su expresión, pero es más que AMLO, por desgracia, ¿no? La mayor de sus obras será haber terminado por implementar el desánimo. No, creo que por implementar la normalización de la violencia, ¿no? Por desterrar la confianza en nosotros mismos. También, Las carcajadas del autócratas. así sí es, La burla a los ausentes. así es. Insisto, ¿en qué acabó AMLO? En la miseria, en la antítesis de lo que quiso ser. ¿Se devoró a sí mismo? Se devoró a sí, se sigue devorando a sí mismo, ¿no? ¿Tiene remedio? No creo, por desgracia. No tiene capacidad de lucidez ni de humildad, y eso es el infierno. ¿Algo encuentra usted de parecido con él? ¿Yo con él? No, bendito Dios, no. No. Ni en la desesperanza. Yo creo que Andrés Manuel no es un desesperanzado, es un demente, ¿no? Ni en el sufrimiento. Tampoco creo que sufra, es un hombre
con una absoluta falta de empatía. AMLO presenció la muerte de su hermano. Se dice que incluso lo mató. Lo vio desangrarse. Eso es lo que dicen los partes de la prensa. En un partido de béisbol, AMLO avienta una pelota y golpea a José Ángel León. Y lo mata. 2 muertes apenas en la juventud de Andrés Manuel. No, bueno, en la juventud sí, pero ahora trae casi 200,000 muertos detrás de sí, ¿no? La violencia que vivió le podría haber estado cobrando facturas emocionales. Graves. Yo vi a Andrés Manuel cuando se comprometió con las víctimas gritar desesperadamente, perdonen. Yo preguntaba, ¿quién quiere que perdonen si no saben ni dónde están sus hijos? Y me dio la impresión que en las madres víctimas de esta horrenda violencia, Andrés Manuel quería ser perdonado a sí mismo. Así de terrible, creo que carga esa mala conciencia, ¿no? ¿Y tiene perdón? Pues si él se atreve a perdonarse, sí, ¿Sabrá AMLO, pero necesita expiarla. que él es su pasado y su pasado es él? No creo. Yo creo que lo ignora conscientemente. ¿Cree usted que a AMLO le importen los muertos? No le importan. Es curioso que desdeña a las víctimas, tiene que ver con lo que acabamos de hablar, y se ponga de parte de los victimarios. Hay algo ahí muy, yo no lo llamaría perverso, pero gravemente dañado. Su gobierno lleva más de 183,000 asesinatos. Sí, cerca de 200,000. Pero no hay que olvidar que no son deudas de gobierno. Andrés Manuel, desde el momento que es el presidente, carga con los muertos. Los muertos y los desaparecidos son deudas de Estado, no de gobierno. Se registran 11 mujeres ultimadas todos los días. Todos los días. Todos los días, 25 desaparecidos. Todos los días y todos los días la negación de parte del presidente, ¿no? País de asesinos. País de asesinos. País de violentos y país que acepta que ese sea nuestro modo de vida. Este es el país de la cuarta transformación. Pues no, yo no lo llamaré así, es de la cuarta degradación, si podíamos darle algún nombre, ¿no? Este es el país que habitamos. Por desgracia. ¿Hay que abandonarlo? No, hay que resistir la violencia, hay que redignificarlo, ¿no? Los jóvenes han de mirar este país a través de sus ojos. No lo sé. Los jóvenes han de asirse a su desamparo. Sí, yo creo que el primer momento para la rebelión es asumir el desamparo. Los jóvenes han de mantener vívida la memoria. Tienen que mantenerla vívida. ¿A la fiesta cívica se le responde con desánimos? No, con señalamientos. Las fiestas cívicas se han vuelto las fiestas de la narcocultura, por desgracia. ¿Entenderemos que el país en las manos del crimen organizado no es una metáfora? No es una metáfora, es una terrible realidad. ¿Aún con eso llama a no votar, don Javier? Yo no llamo a no votar. Creo que el acto que las manadas, las hordas, la mentalidad bovina es grande. Digo simplemente que si hubiera un gramo de dignidad frente a la corrupción, frente a la falta de ofertas, frente a la relación y la colusión del Estado y de los partidos con el crimen organizado, el mayor acto de dignidad por la democracia sería no asistir a las urnas. Es mi posición, pero la borregada, lo bovino y lo gregario es tremendamente fuerte en este país. ¿De qué sirve una condena moral en un país con gobiernos cómplices y cínicos? Me gusta la metáfora de que en la oscuridad hay que encender una vela y no maldecir. ¿No votar tiene algo de martirio? No, es un acto de responsabilidad y de conciencia moral. ¿Le pediría a su hijo que no votara? Se lo pediría, pero lo respetaría completamente. Creo que este país le debe muchas cosas a mi hijo y a casi 1,000,000 de víctimas, si nomás hablamos de los asesinados y los desaparecidos, y no contamos casi 1,000,000 de víctimas del COVID. Insisto, ¿su hijo no estaría promoviendo el voto en estos días? No lo sé, pero recuerdo que cuando yo estaba entusiasmado
Él estaba en la adolescencia, eh, de, de que iba a ganar la oposición, y me dijo, no entiendo tu ánimo. Le digo, llevo casi mi vida, toda mi vida con una dictadura de partido. Me Una- dice, será lo mismo, papá, será lo mismo. ¿Con AMLO el Tlatoani ha revivido Por desgracia, sí, y está herido de codicia? gravemente. ¿De qué se alimenta nuestro Tlatoani? De, es un poco vampírico, se alimenta de la energía de la gente, Vengativo. profundamente vengativo. ¿Está urgido de sacrificios? Parece que sí. Sus huestes en el Senado, divertidos con sacrificio de animales. Pues sí, de tal palo, tal astilla, Y los miserables andan sueltos y a sus anchas. por supuesto. Por cierto, ¿viene una Tlatoani mujer? Es probable. ¿Llega o la imponen? Pues todo va a depender, independientemente de mis posiciones políticas, de a quién quieren llevar, ¿no? Digo, no va a cambiar la realidad del país, pero sí se diferencia el tipo de tlatoanis de alguien que no es tlatoani, ¿no? ¿La nueva Tlatoani tendrá nombre de emperador o de flor? Pues esperemos que tenga nombre de flor, pero no parece. ¿Llegan vivas o muertas? Yo creo que llegan muertas. Muertas políticamente. Muertas las mentiras que propagan. Muertas las mentiras que propagan. ¿Qué elección se encamina este 2 de junio, don Javier? Pues a una elección de ilusiones, ¿no? Yo creo que gane quien gane, porque no hay una conciencia profunda de rescatar el suelo de la nación del crimen organizado, ni al Estado del crimen organizado. Es una Anuncia ya la ilusión. llegada de una larga noche. Ya estamos en la noche, la prolongación de la noche. ¿Eso quiere, Pota? Yo no ¿Eso quiere, Pota? quisiera. Llevo 13 años junto con muchos otros tratando de encontrar la ruta hacia el alba. No ha sido posible. Jamás habrá paz ni democracia mientras solo miremos el proceso electoral. Usted ha sentenciado. Así es. ¿Ha muerto la sociedad civil? Está en crisis. Hay que matarla. No, hay que fortalecerla. Y pese a todo, el 3 de junio amanecerá este país con una mujer elegida presidente. Yo todavía lo dudo si este canalla no se querrá quedar. ¿Sabe lo dudas? Dice? Yo dudo que tengamos presidenta. Yo creo que lo que tendremos es la continuación de este salvaje, La confirmación del fracaso del país. la confirmación del fracaso del país. Ayer mismo una de ellas ha defendido un segundo piso con una soberbia que hasta abraza. Mientras no hay un gramo de humildad, no tiene salida el país ni ella. Ayer mismo en debate se venden falsas promesas. Siempre, Ayer mismo la soberbia campea por todos lados. las carcajadas de la autocracia. Por todos lados resuenan duro. ¿En serio ve a Sheinbaum gobernar a México? No creo que Andrés Manuel haya gobernado México, no creo que ni Sheinbaum ni Xóchitl puedan gobernarlo. Así no. Sin una unidad nacional y un rescate y una puesta en el centro de la vida política, la paz, la justicia y la verdad, no van a gobernar. ¿Deben negociar con el crimen organizado? No, deben crear una política de justicia transicional donde no se negocia, simplemente se llegan a acuerdos y tienen que deponer armas. ¿Ve un gobierno de coalición posible Debería. con estos partidos? No, con esos partidos no. Yo creo que hay que, hablando de transformación, no, yo creo que lo que necesita este país es una refundación. ¿En serio se gana no votando? Por lo menos se salva la conciencia. Con eso se vive. Sí, hay que vivir en las márgenes en momentos de Está mirando, oscuridad. por cierto, alguien está mirando lo que está pasando en Chiapas. Pues lo estamos mirando muchos, ¿no? El horror de Chiapas y no hemos atendido, pero por otro lado no se ha atendido el llamado de los del EZLN, que ha tenido que refugiarse y guardar silencio. Todavía opina que deben respetarse los acuerdos, Alan. Todavía es una de las grandes deudas de esta nación. ¿El neozapatismo quebró nuestra visión patriarcal o la reforzó? No la quebró. ¿Sí? Así es. No la
Es decir, la quebró en el imaginario, porque ahí está el machismo, ahí está el horror expresado tanto en el presidente como en el crimen organizado, ¿no? Enfrente el crimen, en tanto se frota las manos. Sí, ¿Hay poder que lo detenga? sí. El único poder que lo puede detener es quitarle el poder. ¿Hay que dialogar con los capos del crimen? No, ¿Se puede dialogar con instituciones frágiles? tampoco. ¿Hasta dónde querrán destruir las instituciones de herencia ciudadana? Creo que están profundamente ya destruidas, ¿no? ¿Les dará tiempo de socavarlas más? Sí, todavía hay tiempo de seguir sofocavando más. Sí. Las- Tienen una capacidad muy, muy dinámica de socavar, ¿no? Además, la militarización de la seguridad se afianza. Además, El ejército también avanza en el ámbito político. por desgracia, caminamos a un género de dictadura nuevo, Avanza la opacidad. profundamente. Le ha reclamado a AMLO entregarle las instituciones civiles a las Fuerzas Armadas, don Sí, Javier. por supuesto. Uno de sus grandes errores, bueno, que tiene múltiples, El poder es terco y enloquecido. sí, y estúpido, Absoluto. absolutamente. La megalomanía en AMLO tiene tintes de dictador. Pretensiones, grandes pretensiones. ¿Saben que aumenta la violación de los derechos humanos al militarizar la seguridad pública? Sí, pero es un hombre que se miente a sí mismo constantemente. Eso quería preguntarle. ¿Qué moverá al presidente a engañarse? El deseo de poder, ¿Medirá al presidente los efectos de su mentira? no lo creo. Si no, no la llevaría hasta donde la lleva. Las señales de Sheinbaum con los generales. Graves, Las señales de Xochitl con los generales. graves. ¿La tentación del autócrata no va de la mano de la milicia? Por supuesto, siempre va. Pero ahora también va de la mano del crimen organizado. ¿El ejército lo combatió o negoció con él? Negoció, hizo complicidades con él. Además, crecimiento económico del crimen. Sí, yo creo que hay un gran crecimiento y es parte del crecimiento económico del país, por desgracia, ¿no? ¿Pensará AMLO que es inmune a los fuegos e incendios que él mismo asusa? No creo, por eso creo que busca esa ley de amnistía. Es un loco que no come lumbre, sabe perfectamente que sin la investidura es una presa fácil para la justicia. ¿Se acabará quemando? Yo creo que sí, espero. Insisto, ¿qué hemos hecho de nuestro presidente? Un monstruo. Lo hemos aceptado y lo hemos construido y lo hemos consentido. ¿Hasta dónde seremos entonces responsables de la permanencia de AMLO y su continuidad? Pues hasta donde lo dejemos, ¿no? Yo creo que hay que resistir. ¿Seguro que no hay que ejercer el voto? Digo, si se trata nada más de quitarlo, sí, pero si se trata de sanar al país, no sirve para nada. Tiempo de ciudadano. Tiempo de ciudadanos, absolutamente. Las carcajadas retumban en el palacio. Sí, y en el país, desgarrándolo. Y no hay que matar la esperanza. No hay que matarla, yo ya la maté. No, no me gusta su tiranía. Creo que la esperanza en este país se confunde con la ilusión. Hay que matar la ilusión.